Hoy resolveré dos ejercicios donde voy a relacionar iluminación. La iluminación es precisamente esa unidad física que ya mide la cantidad, una cantidad específica que llega al lugar que nosotros queremos transmitir el flujo de luz. Normalmente la iluminación es la relación entre flujo luminoso y área, el área específica. Entonces, este es como analizar el destino de la luz que nosotros queremos darle de forma práctica. Voy a resolver dos ejercicios. El primero dice así: ¿cuál es la iluminación producida por una fuente de luz de 200 candelas sobre una superficie pequeña alejada a 4 metros? Me están dando un radio, ¿no? Que es la distancia, y me están diciendo que hay una intensidad de 200 candelas. Entonces, los únicos datos que yo poseo es la intensidad, 200 candelas, y un radio, que es de 4 metros. Bien, entonces, a partir de esto, nosotros sabemos lo siguiente. La iluminación está designada por la letra E mayúscula y normalmente se relaciona como el flujo luminoso dividido el área. Pero el flujo luminoso se sabe que es igual a la intensidad luminosa por el ángulo sólido. El ángulo sólido, por su lado, sabemos que es área dividido el radio al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo sustituirlo en la ecuación de la iluminación, quedándome iluminación es igual a la intensidad. Donde está el ángulo, voy a poner área dividido radio al cuadrado dividido área. Ya normalizando esta ecuación, me va a quedar que I, densidad luminosa, multiplica al área, dividido esta área que está relacionada con el radio al cuadrado. Área por radio al cuadrado multiplican, intensidad luminosa por esta otra área multiplican, y entonces área dividido área se hace 1 y nos queda una nueva ecuación donde está la intensidad luminosa dividido el radio al cuadrado. Los dos datos que tenemos ahora es cabal intensidad luminosa y radio. Por lo tanto, podemos nosotros decir que las 200 candelas dividido los 4 metros elevados al cuadrado nos van a dar a nosotros la iluminación. La iluminación se mide en lux. Y aquí quedaría 12.5 LX, LX minúscula, que es la unidad de medida de la iluminación. Es la cantidad de lux, es cuando nosotros tenemos una cantidad específica de luz que queremos que llegue a un escritorio, a un banco de trabajo, a un lugar donde específicamente nosotros queremos iluminar. Tenemos que medir los valores de la iluminación, en este caso el luxes. Hay luxes que son apropiados para leer, hay luxes apropiados que son para trabajar, hay luxes apropiados que son solamente para observar objetos de manera indirecta incluso. Entonces son parámetros que se pueden determinar. Ahí está resuelto el primer ejercicio. El segundo ejercicio dice así, lo voy a hacer aquí a la par. Una fuente puntual de luz está a 2.3 metros de una pantalla, sobre la cual se perfora un orificio circular de 80 milímetros de diámetro. Se encuentra que el flujo luminoso que pasa a través de la perforación es de 0.04 lúmenes. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo sólido subtendido en la fuente por el orificio? Y inciso B, ¿cuál es la intensidad de la fuente en la dirección de la misma? E inciso C, ¿cuál es la iluminación de un pedazo de papel colocado justo detrás del orificio? Entonces, saquemos los datos. Lo voy a hacer de este otro lado. Entonces, tenemos una fuente de luz. Aquí lo voy a partir.
tenemos una fuente de luz que tiene aquí una pantalla. Aquí va a quedar un orificio. Vamos a hacer un pequeño orificio. Y aquí atrás va a estar una papelito. Entonces, sabemos la distancia, ¿no? 2.3 metros. Esa es la distancia hasta acá. Y nos están diciendo que el diámetro es de 80 milímetros. Entonces, el diámetro, todo, o sea que es una circunferencia. El diámetro, y el diámetro es de 80 milímetros. Yo lo puedo pasar esto a metros. Entonces, el diámetro sería 0.08 metros. Y lo puedo pasar a radio. El radio, al concepto de radio, si lo necesito y si lo quiero así. Por otro lado, el flujo va a ser igual a 0.04 lúmenes. Bien. ¿Por qué me interesa sacar el radio? Porque necesito saber el área aquí, el área. Entonces, si yo saco el radio, que sé que el radio es igual al diámetro dividido 2, entonces me va a quedar 0.08 metros dividido 2. Eso me va a dar como resultado que el radio es de 0.04. Pero también sabemos que el área de una circunferencia es igual a pi por el radio al cuadrado. El área de esta circunferencia sería pi por 0.04 metros al cuadrado. Entonces el área me va a quedar en 0.005 metros cuadrados aproximado. Ya tengo ahora el área. Tengo el área. ¿Podría encontrar el ángulo sólido? Sí, puedo encontrar el ángulo sólido. ¿Por qué? Porque tengo esta distancia y tengo el área. Entonces recordémonos que ángulo sólido, que está aquí especificado, es área dividido radio cuadrado. Entonces el área es de 0.005 metros, metros cuadrados, disculpen, entre 2.3 metros, pero hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, la primera pregunta es encontrar el ángulo sólido. Y el ángulo sólido me queda de 0.00095 estereoradianes. Estereoradianes. ¿Verdad? Estereoradianes. Dicho de otra forma, esto es igual a 9.5 por 10 a la menos 4 estereoradianes. ¿Verdad? Corro el punto 4 veces hacia la derecha y entonces lo puedo expresar con notación científica. Ya tenemos el ángulo sólido. Ahora podemos encontrar la intensidad luminosa. La intensidad luminosa sería el flujo luminoso dividido el ángulo sólido. El flujo luminoso nos lo están dando porque es directamente sobre el agujero, ¿no? 0.04 lúmenes dividido 9.5 por 10 a la menos 4 estereoradianes. Quedando una intensidad luminosa de 42.10 candelas. 42.1 candelas. Y por último nos piden la iluminación. Si hay un papelito justo aquí atrás de cuánto es la iluminación. Entonces, la iluminación es flujo dividido área. El flujo ya lo tenemos, que es de 0.04 lúmenes. Y el área también ya lo tenemos, 0.005 metros cuadrados. Como resultado final, 0.04 dividido 0.0005 es 8 luxes. Y con ello tenemos la iluminación, tenemos la intensidad
luminosa y el ángulo sólido. Entonces ahí tenemos resuelto un ejercicio donde relacionamos flujo luminoso, iluminación, intensidad luminosa y ángulo sólido para poder entender el fenómeno de la óptica física enfocada hacia la luz propiamente. Muchas gracias.